Es para mí un gran gusto poder tener esta charla con ustedes y yo haré mi mejor esfuerzo por hacerla lo más fluida posible y les pido por favor que ustedes se sientan con toda la confianza de interrumpirme en cualquier momento. Yo les voy a platicar sobre gobierno abierto y transparencia proactiva. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado hablar de estos temas. Aquí en realidad la intención es platicarles un poco cómo se han originado estos temas, cuál es el estado del arte, tanto pues por investigadores como en la práctica, y cómo se están concibiendo estos temas aquí en el instituto, ¿no? Cómo estamos pues previendo trabajar. Bueno, pues primero les voy a hablar sobre la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta alianza es creada en 2011 por 8 países, originalmente Estados Unidos, Brasil, México, Noruega y algunos otros, y surge como una iniciativa multilateral que busca promover tanto la transparencia como la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esta iniciativa al día de hoy es conformada ya por 63 países que se han ido sumando. En esta plataforma internacional, digamos que se han discutido, ¿no?, cómo hacer que la transparencia y el acceso a la información empoderen a los distintos ciudadanos y a los distintos sectores para ejercer una participación mucho más activa en el ámbito público. Esa es como la gran razón de ser de esta plataforma internacional. Y su mecanismo pues de organización y de coordinación es que cada año 2 países asumen la copresidencia y van rotándose pues esta copresidencia. México es actualmente copresidente desde octubre del año pasado y finaliza su copresidencia pues este octubre. El objetivo que busca esta plataforma, como ya les comentaba, es ampliar la capacidad del sector público específicamente para atender pues todas las demandas ciudadanas, ¿no? Y esto yo lo pondría pues en 3 palabras muy sencillas. ¿Cómo lograr abrir canales de comunicación con los distintos sectores? ¿Sí? O sea, como agencias gubernamentales, ¿qué canales de comunicación tenemos que abrir? Luego, ¿cómo lograr que se den las mejores condiciones para que se dé un diálogo horizontal, ¿no? Para que ya dejemos como estas formalidades de, bueno, aquí está el gobierno y tú eres ciudadano y no estamos en el mismo nivel y yo te puedo escuchar, pero eso no implica que yo te vaya a hacer caso o atender, ¿no? Entonces, ¿cómo generar estas condiciones para hacer que el diálogo no solo se quede ahí, sino que se dé en un ambiente de confianza y de una relación horizontal, pero sobre todo, y yo aquí pondré el énfasis, en que haya una receptividad, es decir, que las demandas y las inquietudes que le manifiesten a la autoridad, cualquiera que ésta sea, pues sean atendidas de alguna manera y que el sector que le haya manifestado esta demanda tenga la posibilidad de dar seguimiento a pues qué fue lo que sucedió, ¿no? Hemos visto tanto en otros países como en el caso nacional que muchas veces se habla de apertura cuando se abre una consulta ciudadana para conformar el Plan Nacional de Desarrollo o se abren pues alguna encuesta. Sin embargo, pues el ciudadano que pues se da, digamos, que ejerce su derecho, ¿no?, de participar y le invierte tiempo en manifestar estas demandas, pues no necesariamente sabe después qué fue lo que sucedió, se integra algún documento o se llega a algún mecanismo y pues ya no se tiene transparencia ni claridad sobre las distintas demandas que se recibieron, cómo se procesaron y bueno, cuál fue la decisión que derivó posteriormente. Eso es justo pues lo que busca promover esta gran iniciativa internacional. En términos ya operativos, ¿cómo lo hace? Cada país decide la conformación, pues llamémoslo así, de un grupo, de un equipo de trabajo que le dé seguimiento a esta iniciativa.
En el caso de México, se conformó un secretariado técnico tripartita. Es un nombre nada amigable, pero bueno. Es básicamente un foro que está conformado por 3 actores. Un representante de las autoridades, que está encabezado por la Presidencia de la República, un representante de la sociedad civil, que actualmente es representado por el SIDAC. Sin embargo, en el caso de la sociedad civil, participan 8 organizaciones, quizás de grandes organizaciones de la sociedad civil, que han ido trabajando estos temas y se van rotando, ¿no?, su participación en el secretariado técnico. Y por otra parte, pues participa el instituto a través de esta Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. ¿Qué es lo que se hace en ese secretariado técnico? Pues se tienen reuniones para ver, pues, hacia dónde se tienen que avanzar los distintos esfuerzos. En el caso nacional, se llevaron a cabo, y seguramente ustedes pues estuvieron al pendiente de ello, se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo integradas por distintos sectores. Ahí me pareció, la verdad es que muy rica la participación de distintos ámbitos. Hubo organizaciones académicas, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil y, bueno, autoridades, que establecieron 5 ejes de trabajo y que en términos de esos 5 ejes de trabajo lograron conciliar con las autoridades pues una serie de compromisos. Estos compromisos se integraron en un plan de acción, ¿no?, que es pues al que este órgano le da seguimiento. Los grandes, pues como 5 ejes temáticos sobre los que versaron estas mesas de trabajo fueron cómo lograr un gobierno centrado en la ciudadanía, cómo lograr pues abrir la información del presupuesto y hacerla más accesible en general, ¿no?, a todos los que queremos conocer sobre cómo se gastan nuestros recursos. Ahí yo creo que una idea o una premisa básica es que muchas veces la forma en la que se presenta la información pues no facilita que la comprendamos cualquier actor de la sociedad, y no solo eso, sino que la información pues está dispersa, ¿no? Entonces ahí digamos que se empieza a hablar ya de un proyecto que nosotros estamos ahora implementando y se llama Follow the Money, ¿no? Es un proyecto que se desarrolla con una organización internacional que se llama Global Integrity, y lo que busca es, pues ahora sí que elegir, ¿no?, una partida de gasto, puede ser escuelas de tiempo completo, puede ser cualquiera que se nos venga a la mente, y tratar de rastrear o de mapear todos los recursos desde el inicio, o sea, desde el momento en que se discute y se dice, ok, se van a asignar tantos millones, ¿no?, a ese programa, hasta el ejercicio. Eso es, pues ahora sí que lo que estamos buscando trazar como un mapa de pues hacia dónde se fueron los dineros, cuántos se fueron a cada nivel de gobierno, quién fue responsable de ejercerlos o de gastarlos y qué fue lo que pasó con ellos. Pero bueno, otro de los grandes ejes son los datos abiertos para el desarrollo, que sin adentrarme mucho al tema, pues lo que se busca es pues como reconvertir esta ola de apertura de información para hacer más accesible la información y que permita su reutilización y pues su explotación. Cómo empoderar a los distintos sectores y fomentar la participación ciudadana, y cómo lograr pues una gobernanza de los recursos naturales. Aquí pues yo sí quisiera ser muy, pues no sé si crítica sobre esta iniciativa. Si bien todo tiene que comenzar por algo, esta iniciativa ha logrado algunas cosas, ¿no? Entre sus virtudes, más que a nivel internacional, voy a hablar del caso nacional. Entre sus virtudes, yo creo que la conformación de este secretariado técnico ha ayudado. Ahí se han vertido una serie de discusiones entre el gobierno federal,
la sociedad civil y nosotros como instituto. ¿Por qué? Porque los compromisos no avanzan, ¿sí? Se comprometieron a integrar una base de desaparecidos, una base de detenidos que permitiera a cualquier ciudadano, ¿sí? Si tú tienes a un familiar que no encuentras, pues poder consultar, ¿no? A través de una plataforma, si en dado caso está en calidad de detenido en algún ministerio público, entre otros compromisos, ¿no? Pero más allá de, pues ahora sí que de los resultados tangibles, al menos le concedería quizá esa virtud. Hay un espacio donde podemos ir a discutir y a exigir qué es lo que está pasando, ¿sí? Hay sesiones periódicas que le llamamos sesiones de rendición de cuentas, donde llamamos a todas las autoridades que establecieron estos compromisos, pues a que nos digan en qué van, qué se está haciendo y bueno, hacia dónde vamos a ir. Ha logrado también una sinergia de esfuerzos. Si bien incluso entre las organizaciones de la sociedad civil, pues no puede haber un portavoz, ¿no?, que hable con respecto a todas, y se han vertido ahí varias discusiones. Yo creo que lo que sí hemos logrado con este espacio es el sumar esfuerzos. Cada quien desde su ámbito de competencia ejerciendo presión, pues para que se lleven a buen término o se avance al menos en los compromisos. Y bueno, se logró también a través de una página de internet tener una plataforma que nos permite transparentar a qué nos habíamos comprometido, qué está haciendo cada quien, se puede identificar con nombre y apellido quiénes tienen los compromisos, en qué van, qué fechas se habían comprometido y pues tener todo el soporte documental que permita conocer pues qué se está haciendo. ¿Cuáles son las limitaciones? Entre muchas limitaciones de esta iniciativa. Por una parte, quizá aquí no lo puse, pero es la lentitud de los procesos, ¿sí? Estos planes de acción se establecen con cierto término para el cumplimiento de los compromisos y no necesariamente este canal nos está permitiendo agilizar el cumplimiento de ellos. Por otra parte, la iniciativa se ha concentrado en generar portales web. O sea, está diciendo, ok, gobierno abierto, o una forma de decir que estoy haciendo algo en materia de gobierno abierto es que ya tengo más portales de internet, ya te publico la información y pues cualquier ciudadano me puede venir a consultar, ¿no? En realidad, los esfuerzos se han concentrado en eso, en la generación de portales web que no necesariamente están articulando pues a los distintos sectores que quisiéramos que participaran. Se han hecho consultas públicas a través de internet, pero como bien sabemos, pues muy pocos se enteran y pues de entrada el hecho de que sean consultas a través de una vía web, pues ya de entrada es discriminatorio y pues genera una brecha en el acceso. Se han implementado gran cantidad de esfuerzos para abrir datos. Yo no discuto que esa iniciativa pueda potenciar la explotación de esa información. Sin embargo, muchos conocemos y sobre todo ustedes que están en la trinchera de pues lograr conseguir la información, saben muy bien que el hecho de que nos pongan bases de datos muy sofisticadas no necesariamente implica una facilidad para nosotros para explotar esa información, porque pues sabemos muy bien que impone pues ciertos conocimientos o el contar con ciertas habilidades para poder explotarla. Si bien sí creo que las políticas de datos abiertos pueden fomentar la creación de mercados y la participación de distintos sectores, pues tampoco nos tenemos que limitar a ellas. Y bueno, la generación de aplicaciones en términos de gobierno electrónico, que puedas realizar trámites vía web y que no tengas que irte a enfrentar a la ventanilla, ¿no?, del servidor público que no necesariamente tuvo su mejor día. Pero bueno, en esto está
actualmente la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto. Habiendo comentado ya un poco como de las virtudes y de las limitaciones, nosotros reconocemos pues varios retos cuando se habla de gobierno abierto. El primero de ellos es en cómo lograr cambiar este esquema de gobernanza. Y por gobernanza me refiero a toda la toma de decisiones y de acciones del ámbito público con los distintos sectores. Un esquema de gobernanza que ya vaya más allá de decir, ok, reconozco que hay sociedad civil, que hay periodistas, que hay empresarios o que hay distintos organismos a quienes puedo escuchar. Aquí nos referimos a un modelo de gobernanza que sea mucho más horizontal, mucho más receptivo y mucho más efectivo, que más allá de los distintos canales que se abran y de las distintas interacciones que tengamos, pues esto incida efectivamente en cosas tangibles, ¿no? Para nosotros como ciudadanos. El haber participado en una consulta pública, por ejemplo, con un candidato a diputado, o sea, ¿en qué derivó? ¿Sí? Derivó en una agenda que incorporó tus propias demandas, o derivó quizá en haber hecho más efectivo un trámite para que no tuvieras que invertirle 5 horas, sino quizá pues solo 1 hora y ya con toda la documentación que tú sabías que tenías que llevar. ¿Sí? Que esto se empieza a traducir pues en beneficios completamente tangibles y concretos. Bueno, pues teniendo estas ideas como premisa, el gran, pues quizá espíritu que queremos imprimirle y de verdad que estamos pues tratando de sumar todos los esfuerzos posibles es a buscar justo un modelo de gobierno abierto. Aquí en realidad solo les puse esta lámina porque bueno, pues hay que reconocer que muchas veces uno puede tener la mejor voluntad y todo el empeño y ahínco para que algo funcione, pero si un diseño institucional o si la normativa no te permite, pues ya en realidad estás un poco atado de manos. Aquí agradecemos a quienes hayan participado en el diseño de la ley, pero al menos se buscó que quedara incorporada 2 temáticas en el espíritu de la ley general. Que se hablara sobre transparencia proactiva, de tal manera que si bien no es una obligación para ti como sujeto obligado, para ti como autoridad, pues al menos ya también no te estamos hablando pues de algo que no conoces, ¿no? Ya está previsto en la ley pues que tienes que realizar acciones en materia de transparencia proactiva y también en materia de gobierno abierto. Aquí se establece en la ley general que tanto los organismos garantes como los sujetos obligados, que son todos estos instituciones, ¿no?, que participan de los recursos públicos, pues puedan lograr coadyuvar, sumar esfuerzos o trabajar en una lógica de colaboración. En el marco de esta previsión legal, nosotros reconocemos algunos de los retos que tenemos que enfrentar para empezar a trabajar en materia de gobierno abierto. Por una parte, hablar de un concepto que todos entendamos. Si ustedes le preguntan a cualquier individuo qué se entiende por gobierno abierto, por más que esté trabajando en estos temas, lo cierto es que vamos a tener distintas visiones, distintas definiciones. No todos conocemos exactamente o entendemos lo mismo por gobierno abierto. Por otra parte es cómo lograr que se dé una participación de la sociedad civil con el gobierno. Y aquí quisiera retomar un poco lo que comentabas, me parece, hace rato. Como ciudadanos, y bueno, te lo pongo quizá a ti como periodista, ¿a qué estructura de incentivos te enfrentas?
si tú quieres participar, por más que tú quieras traer toda la información que ya tienes para comprobar que algo no se está haciendo bien, o para canalizar una demanda, de entrada tú desconfías de la autoridad con la que vas a trabajar, ¿no? O sea, no tienes pues las mejores expectativas de que se vaya a tomar en cuenta lo que tú le estás ahí manifestando. Y por otra parte, ¿cómo hacer que del otro lado, que la autoridad pues efectivamente trabaje, más allá de que tenga la mejor voluntad, pues de que sepa cómo lograr pues escucharte y cómo lograr atender eso que le estás pidiendo? Otra de los grandes retos que identificamos es, pues quizá el que ya les comentaba, que esto no se quede en el discurso, ¿sí? Que el gobierno abierto aplicado en casos concretos, y vamos ahora sí que a hablar de poquito en poquito, que al menos este gobierno abierto o este concepto de gobierno abierto sea una herramienta que permita tener resultados concretos. Bueno, aquí ya les comentaba justo sobre que se ha avanzado en crear consultas ciudadanas y en abrir estas mesas de discusión y de trabajo. Como ustedes saben, y ustedes me dicen si quieren que vaya más rápido o si me detengo en alguna parte, toda política pública pasa por distintas fases, ¿no? El diseño, la planeación de la política pública, la puesta en operación y la evaluación a grandes rasgos. Normalmente, cuando se abren estos espacios de consulta, solo se abren para la fase inicial, ¿sí? Ok, tú como ciudadano, ¿qué quisieras ver en tu colonia, ¿no? Entonces, pues te escucho y estoy recibiendo todas las demandas que tú me hagas, te estoy escuchando, ¿no? Pero después de ahí, ya no necesariamente el ciudadano acompaña esta política pública, y no es solo porque el ciudadano no quiera, sino porque el diseño o el esquema de participación no está previsto así. Aquí lo que se busca, y es una palabra que se ha ido acuñando pues entre distintos expertos en el tema, no sé si sea tan amigable la palabra, es hablar de la cocreación. La cocreación se entiende, y quizá voy a pecar de ser como muy pragmática, pero se entiende como el ejercicio entre un ciudadano y una autoridad o un servidor público que permita no solo la participación en el momento inicial de la política pública, sino en todas sus fases, que incluso cuando ya se llevó a cabo la política pública, existan los canales para que tú puedas evaluarla y para que puedas reconocer si se cumplió el objetivo, si se avanzó en lo que se había previsto, o pues si de entrada pues ni siquiera se acercó a los objetivos que se tenían planeados. Y bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero parte de lo que nosotros consideramos que a donde nos debe de llevar el gobierno abierto es a construir conocimiento público. Y el conocimiento público, al menos pues quizá en el habla inglesa, se entiende como open knowledge. Se habla ya no solo de datos abiertos. Datos abiertos pues es que ustedes lo saben mejor que yo, que tengas información en unos formatos amigables, pero lo que vas a encontrar ahí son bases de datos, ¿sí? Datos que pueden estar sistematizados, que tienen una lógica y que tú los puedes explotar. Cuando hablas de construcción de conocimiento público, lo que estás entendiendo es ya, digamos, haber digerido esa base de datos o esa información que tú captaste por documentos públicos, que tú encontraste a través de un organismo internacional o de otro organismo o en una fuente periodística, y que toda esa información la proceses para atender una problemática específica. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de transparencia proactiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya se me acabó el tiempo de…
Ok, gracias. Bueno, pues como ya les he comentado, el gobierno abierto no se limita, desde nuestra concepción, a un gobierno electrónico que hable solo de trámites que se puedan hacer en línea. No se limita a una administración electrónica, esto es que los procesos de un gobierno de manera interna estén sistematizados o a través de una plataforma electrónica. No se limita pues a políticas de datos abiertos y no se limita, y ahí también quisiera hacer un gran énfasis en el uso de tecnologías de información. Muchas veces se entiende al gobierno abierto como el uso de las tecnologías de información. Si bien, y de verdad creo que lo reconozco, las tecnologías pueden ayudar a reducir brechas y acercarte a muchos sectores, hablando de la realidad nacional, no te puedes limitar a usar tecnologías de información para relacionarte con el ciudadano. Bueno, pues el gobierno abierto como concepto lo entendemos como un modelo de gestión que incorpora una serie de principios: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, cocreación e innovación gubernamental. Puede estar apoyado en tecnologías de información, pero todo debe de llevar a lograr una lógica de apertura y de colaboración con beneficios concretos. ¿Quiénes pueden participar? Pues si bien se habla de gobierno abierto, nosotros entendemos el gobierno abierto hablando de un Estado abierto, ¿sí? Es decir, creando oferta y demanda. Nosotros consideramos que si bien esta lógica, independientemente de cómo se llame, así se llame gobierno abierto, tiene que poder empoderar a los distintos sectores para que puedan ejercer presión y para que puedan hacer efectiva esta participación. Y bueno, ¿cómo se traduce? Pues ya les he comentado, en beneficios tangibles. Nosotros creamos un documento que busca, pues digamos, establecer todo esto que les estoy platicando, de qué entendemos por un modelo de gobierno abierto, qué características debe de tener cada uno de estos componentes y cómo todos ellos deben de confluir pues en una lógica muy aterrizada, ¿sí? Un documento que permita a cualquiera que lo consulte pues saber, ok, cuáles son las reglas mínimas para que sea efectivo un ejercicio de rendición de cuentas o de participación ciudadana. Es como ir pintando pues los límites de la cancha en la que vamos a jugar y cuáles son pues las reglas del juego que nosotros consideramos. Se identificaron en este ejercicio de análisis 6 componentes: acceso a la información, que ya les han comentado, me parece que en las sesiones de hoy, pues cómo se conceptualiza el acceso a la información; transparencia proactiva, que sobre eso les voy a hablar ahorita; rendición de cuentas, cómo lograr una rendición de cuentas efectiva; participación ciudadana y co-creación, que es cómo lograr que los distintos sectores participen en el ámbito público. Y aquí muchas veces puede ser incluso sin participación de una autoridad. Como dicen, en una de mis vidas pasadas que trabajé en una oficina de la ONU que trabaja con temas de seguridad y de justicia, identificamos muy buenas prácticas ciudadanas, quizá derivadas de una falta de efectividad de su propia autoridad en el contexto local, donde pues los propios colonos se organizan para protegerse, para prevenir el delito. A eso nos referimos con una lógica pues de colaboración, de participación ciudadana en un tema de interés público, pero sin que necesariamente participe una autoridad. Puede o no participar una autoridad. Y bueno, finalmente, innovación. Para concluir el tema de gobierno abierto, aquí en el instituto estamos buscando trabajar por 2 vías. Una parte es todo esto que les he comentado, la parte teórica y de política pública, de cómo vamos a hacer que
los distintos actores que participamos en el Sistema Nacional de Transparencia, pues apliquemos estas lógicas. Para ello, una vez que construimos el modelo, lo abrimos a consulta pública durante un mes más o menos e invitamos a las distintas redes y colectivos que nosotros pues sabemos que están metidos en estos temas, pues al menos para que se enteraran y nos pudieran dar su retroalimentación. Se recibió retroalimentación no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, estamos ya trabajando en la incorporación de esos comentarios. También tuvimos una sesión con expertos. Si bien el modelo, bueno, no el modelo, el tema de gobierno abierto es muy nuevo, lo que quisimos hacer fue sentar en la mesa a especialistas abocados a participación ciudadana, a transparencia, acceso a la información, a rendición de cuentas, para que todos ellos, pues en un ambiente de colaboración nos ayudaran a delinear esta cancha del juego que les he comentado. Al día de hoy, ¿en qué estamos? Estamos integrando todas estas recomendaciones que nos han hecho y vamos a volver a abrir otras mesas de trabajo ya mucho más aplicadas, donde definamos pues hacia dónde tenemos que ir. Y aquí sí quisiera comentar que este modelo de gobierno abierto, o como le quieran denominar, lo entendemos como 3 documentos básicos. Un documento que nos diga sobre qué vamos a trabajar, otro documento de política pública que nos diga el cómo le vamos a hacer. Si tú vas a llegar con un partido político, con una universidad pública, con una organización de la sociedad civil, ¿qué le tienes que llevar? ¿Cómo lo tienes que capacitar? ¿Qué tipo de herramientas le tienes que facilitar? Y bueno, todo como toolkit de documentos y de herramientas. Y finalmente, pues vamos a buscar aplicar este modelo en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. También, otra de las vías de trabajo que estamos desarrollando es aprender en la práctica, porque podemos sentarnos y hacer trabajo de gabinete, hacer investigación y decir, bueno, la participación ciudadana para nosotros significa esto o significa lo otro, pero eso no nos va a permitir pues saber qué es lo que no está funcionando. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollar casos o ejercicios prácticos que integren ya este modelo de gobierno abierto. Hay 2 entidades que se sumaron inicialmente y previmos trabajar primero con 6 y luego con otras 6. Hay una entidad federativa pues con la que tristemente no se dieron las condiciones para avanzar porque no se permitió la participación abierta de la sociedad civil. Y al no permitir esta participación abierta de la sociedad civil, decidimos no llevar a cabo el ejercicio, ¿no? Para nosotros es una premisa básica, pues iniciar, ¿no?, con una lógica de apertura y que participen incluso las voces críticas y con más razón esas voces críticas para que un ejercicio sea exitoso. Y bueno, estamos trabajando en estos ejercicios, justo el día de hoy y mañana se arranca con el segundo grupo de entidades, de estas 12 que les platicaba, y se incorporan posiblemente 3 ejercicios adicionales. Aquí, más allá de decir, bueno, ya vivimos en un país donde se trabaja bajo una lógica de apertura, lo que queremos hacer es incorporar a organizaciones de la sociedad civil locales, poner a los órganos garantes en los estados a trabajar bajo esta lógica, ¿sí? Porque ahora sí que la mejor forma de aprender es experimentándolo, y nosotros ir acompañando estos procesos y asegurando que todos estemos con las reglas básicas de estas lógicas de apertura. Bueno, pues les voy a hablar de transparencia proactiva. Hay muchas veces, y creo que es natural, una confusión entre el acceso a la información y la transparencia. Hay quienes los ocupan indistintamente y
pues yo aquí solo les quisiera comentar cómo lo vemos nosotros. Para nosotros la transparencia es una cualidad que puede o no estar en un ejercicio de acceso a la información. En un caso práctico, si tú como ciudadano le solicitas a la PGR una averiguación previa de un caso y te entrega, bajo el supuesto que pague uno todo lo que nos cobran por esta averiguación previa, te entrega cúmulos de expedientes, puede ser que sí te esté entregando la información que tú le solicitaste, sin embargo, no necesariamente está cubriendo la cualidad de transparencia porque no te está ayudando, no te está facilitando el que tú encuentres o el que explotes esta información. Para nosotros, de entrada, una premisa básica es que la transparencia es una cualidad que se puede dar o no se puede dar en un portal de internet, en un portal de obligaciones de transparencia, en una respuesta a una solicitud de información o un recurso de revisión, etcétera. Los teóricos hablan de 3 generaciones de transparencia. La primera de ellas, pues fue con la que comenzamos en México, ¿no? Cuando se inició con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, tuve el privilegio de comenzar a trabajar en ese entonces con todas las autoridades del Ejecutivo Federal. Y de entrada, pues lo más sencillo era decirles, bueno, ustedes están obligados a entregar o a responder las solicitudes de información con estas características, a atender al ciudadano con estos mínimos en las unidades de enlace y a responder las solicitudes de información con ciertas características pues básicas. A esto le llamamos transparencia activa y reactiva. Activa entendiéndola como la información pública de oficio, aquella información que uno pone en la vitrina pública y es una actividad constante y permanente para que cualquiera pueda consultarla. Esto es pues un ejercicio, llamémoslo así, de transparencia activa. Transparencia reactiva se entiende como las solicitudes de información. Ok, tú como ciudadano me hiciste una solicitud y yo atiendo tu solicitud entregándote una información. Así se conceptualiza en términos muy generales la transparencia activa y reactiva. ¿Y por qué se le denomina transparencia para saber o para conocer? Y aquí pongo el caso muy práctico. Si tú como ciudadano haces una solicitud de información para saber a qué beneficiarios, quiénes fueron los beneficiarios de un programa social, recibes la información y ya no pasa de ahí, en realidad un ejercicio de acceso a la información pues se limitó a que tú como ciudadano tuviste una inquietud, la viste pues solventada o no y te quedaste ahí. O sea, es un ejercicio que pues solo se limita pues a que yo ya conocí o ya me enteré de qué fue lo que pasó con algo. Eso cambia en esta segunda generación que le llamamos transparencia para resolver y ha tenido pues también una serie de nombres, la han bautizado con una serie de nombres, puede ser transparencia focalizada, transparencia objetiva o transparencia proactiva. Aquí ya digo, ahorita voy a entrar más a detalle, pero la característica principal es que tú estás pidiendo una información para poder hacer algo. Que ese ejercicio de acceso a la información te está ayudando a ti o está derivando, está incidiendo en que tú realices ya sea un ejercicio de rendición de cuentas, pues, donde le exijas a la autoridad una explicación, o que tú quizá al ver que tú cumples con todas las características para ser beneficiario de un programa, pues tú ya acudiste a buscar ser beneficiario de ese programa, etcétera. Y finalmente, la transparencia para resolver en colaboración, que le han llamado colaborativa o inteligente. Aquí la característica es que
posterior a que tú recibiste la información y tomaste una decisión o llevaste a cabo algo, gracias a esta información, tú te diste a la tarea quizá de pedir más información, ¿sí? Ya como en un espíritu evolutivo, tú ya identificaste, ok, ya me entregaste lo que yo te había pedido, pero ahora me doy cuenta que también necesito esto otro. A eso le llamamos transparencia colaborativa. En México, si bien hemos avanzado en esta primera generación, en la transparencia activa y reactiva, yo le llamaría que ahora, con lo que denominamos una política de transparencia proactiva, queremos transitar a esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? Los veo ya medio cansadones, pero bueno, buscaré que sea pues comprensible. La transparencia proactiva se caracteriza pues por estas consideraciones básicas. En primer lugar, hay una voluntad de apertura. Esto es, a diferencia de una obligación de transparencia, donde la ley a un servidor público le impone una obligación de tienes que publicar cuánto gastaste en tu viaje, los viáticos, las facturas, etcétera, y ya es una obligación y yo lo estoy haciendo. En la transparencia proactiva no hay algún lineamiento que te diga sobre esta información, sobre este contenido de información, es que tú tienes que publicar o divulgar. La segunda característica tiene que ver justo en cuál es tu lógica para publicar información. ¿Cómo haces para identificar que hay una demanda de información del otro lado? ¿Quién es tu población objetivo o un sector interesado con el que tú tienes que trabajar o al que tú te debes? Y en función de eso, ¿qué información está necesitando para ejercer mejor sus derechos o para tomar mejor sus decisiones? Esa lógica es característica de la transparencia proactiva. Veo esto, obviamente ha habido muchos avances, ya lo decía Daniel en la mañana, que cuando empezaban estos temas era como prehistoria, e incluso hacer una solicitud de información era todo un reto. Ahora ya evidentemente hay avances, pero todo lo que estás comentando lo veo como en un plano distinto a la realidad, porque en los comités de transparencia de cada dependencia, al contrario, ellos se organizan para ocultar información. Y es un secreto a voces, o bueno, ni tan secreto, que en esas reuniones internas que tienen en las dependencias, diseñan estrategias de manera incluso hasta deliberada para ocultar información. Y evidentemente siempre hay un sector, siempre hay voces que dicen, oiga, no, tenemos que hacer transparencia proactiva, pero son los menos y los ven así como desleales. En este gobierno se ha acentuado, porque en los 2 sexenios pasados, un poco por la ola de la novedad de la transparencia y del acceso a la información, pero ahora, en mi opinión, están mucho más cerrados. Y segundo, algo que no has tocado y que me gustaría tu comentario, es ¿de qué va a servir todos estos lineamientos o todas estas estrategias, incluso internacionales, si en el caso de México el primer bloqueo es que aunque hay una ley de archivos, pues los archivos en este país son un desastre? Y la prueba está de que cuántas solicitudes se rechazan por inexistencia del documento. Entonces, más bien, como me gustaría conocer tu opinión de que esto no está siendo trasladado a los comités en las dependencias. Toda la razón, y es justo quizá el principal reto que debemos de enfrentar, ¿no? O sea, no pecar de idealistas y de decir, bueno, pues es que ahora ya avanzamos en la transparencia activa y en la transparencia reactiva y ahora ya podemos pedirle a nuestras autoridades que evolucionemos hacia este tipo de transparencia. En ese sentido tienes toda la razón, hay grandes desafíos que se tienen que cubrir todavía en la primera etapa,
¿no? Y que justo los vemos en estos bloqueos, ¿no? Y en estos ejercicios pues que buscan cerrar brechas o cerrar espacios para que no se pueda conocer cierta información. Quizá te responderé más a título personal. Yo sí creo que hay, y digo, es evidente, lo hemos visto nosotros en algunos ejercicios prácticos, quizá no en todos los temas que lo quisiéramos ver, pero hay ya algunas buenas prácticas en esta materia. Por poner un ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más allá de toda esta discusión sobre cómo se van a ejercer los recursos para el nuevo aeropuerto y demás, hay al menos, que creo que no es algo que debamos de tirar por la basura, hay una buena iniciativa de presentar información dirigida a los pasajeros, por poner un ejemplo. ¿Cómo puedes consultar si un vuelo va retrasado? ¿Cómo puedes saber cuánto tienes que pagar si te pasas de, pues no sé, del límite de peso en tu equipaje? ¿Qué facilidades, si eres una persona que va en silla de ruedas o que tienes alguna debilidad visual o auditiva, qué facilidades te ofrece el aeropuerto? Pues para que tengas una mejor experiencia, al menos, ¿no? Y bueno, puedo decir, digamos, una serie de cosas más, o incluso información que tiene que ver ya también con trámites migratorios, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar yo si viajo a X destino? ¿Cuántos filtros migratorios tengo que pasar? ¿Qué tipo de explicaciones tengo que dar? ¿Qué derechos tengo? Etcétera. Puedo poner ese ejemplo, puedo poner quizá el ejemplo de la Profeco, que no sé si haya alguien que conozca el sitio de quién es quién en los precios, que te permite justo a ti como ciudadano en una cuestión muy cotidiana, identificar cuáles son las tiendas o los súpers que te quedan más cerca, justo están, los puedes identificar por zonas geográficas y puedes comparar los precios de un producto que a ti te interese, ¿no? Puede ser que eso no resuelva toda esta dinámica que estamos viendo de, pues, de opacidad o de corrupción, pero lo que sí podemos ir avanzando, y yo creo que justo por eso es valioso el comenzar a trabajar con estos temas, sí podemos ir identificando información que le permita al ciudadano tomar una mejor decisión. En el caso de Estados Unidos, y yo creo que no deberíamos de tardar en poderlo lograr en México, se realizó un ejercicio en la industria automotriz, donde al identificar que había un índice de accidentes con un tipo de vehículos, con unas camionetas que sufrían pues muchas volcaduras, se tomó la decisión desde el gobierno, desde una institución del gobierno, de transparentar qué marcas y qué modelos estaban teniendo ese tipo de accidentes y cuál había sido la falla que se había identificado. En el momento en que eso se empezó a publicar de una forma muy amigable y que le hablaba al ciudadano, logró dos cosas que yo creo que fueron muy valiosas. Por una parte, impactó, me parece que en un periodo de 5 años, la demanda de automóviles. Era evidente que los ciudadanos para comprar un vehículo ya tenían una herramienta a la que podían consultar para conocer ciertas características de seguridad, de precio y pues quizá algunas otras comodidades. Y al impactar en esa demanda de los ciudadanos, los propios sectores de la industria automotriz, las propias empresas, se vieron obligadas a mejorar sus procesos de calidad, porque al tener una menor demanda en ese tipo de vehículos, dada esa herramienta, pues entonces tenían que disminuir esos riesgos y estas pues vulnerabilidades.
justo creo que lo pondría así. Hay ejercicios que pueden impactar en la cotidianidad de un ciudadano. Y eso no implica que dejemos la batalla en todos los demás sectores y en todas las prácticas en general, ¿no?, en las que estamos trabajando, sino implica que podamos ir consiguiendo que esto sirva de algo, que la transparencia y el acceso a la información puedan empoderar a los distintos ciudadanos pues en un ejercicio de derechos. Actualmente estoy trabajando, por ejemplo, con un proyecto que no sé si lo conocen, se llama Proyecto Justicia, y en este proyecto, que es auspiciado por el SIDAC, participa el colectivo de periodistas de a pie, y lo que hemos hecho es buscar la forma de socializar los derechos que tiene un individuo cuando se enfrenta en un proceso de justicia penal. Si a ti te llevan en calidad de detenido, ¿qué derechos tienes? ¿Puedes sufrir hostigamiento o algún otro maltrato? Pero en definitiva, tú puedes defenderte mejor mientras mejor informado estés. Eso es justo lo que buscamos con estos proyectos. Y quizá no vamos a resolver todo lo que se está pues llevando a cabo, toda la mala práctica, pero sí podemos ir pues incidiendo en algún sentido en que esto pues se traduzca en un beneficio. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo? Gracias. No sé si atendí, se pone así. Bueno, pues sí, a grandes rasgos la transparencia proactiva es justo cambiar el lente. Normalmente nos han puesto en la vitrina pública la información que tiene como centro a la institución y que publica cómo estoy haciendo mis gestiones, cómo estoy gastando mis recursos, cómo estoy estructurado, con quiénes trabajo, pero no necesariamente publica la información que le sirve al ciudadano. Por ejemplo, para saber dónde puede conseguir un medicamento cuyo abastecimiento quizás solo se limita a ciertas farmacias, o comparar los precios, o cómo asegurar que si tú te vas a ir a enfrentar a un trámite público, pues tengas mejor información para que cuando te enfrentes en la ventanilla del gobierno, pues quizá tengan menores oportunidades de limitar tu ejercicio. Bueno, pues aquí hablamos de que la información no sirve de nada si no cumple con ciertos atributos de calidad y pues debe de servir para construir conocimiento público. De manera muy sencilla les voy a platicar pues a grandes rasgos ejercicio para construir justo proyectos transparentes. Actualmente estamos trabajando con un proyecto que, si bien no va a resolver el problema, queremos que impacte, de mortalidad materna. La mortalidad materna, como ustedes saben, es un problema que México no ha logrado resolver. Es un compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estamos muy lejos de cumplir con la meta. Y lo importante ahí es que, aunque es un problema multicausal, existe, o al menos así lo hemos identificado trabajando con distintos sectores, existe una gran oportunidad de trabajar con las mujeres que cubren ese perfil, que en general viven en zonas marginadas, quizá no tienen pues una educación básica y muy probablemente no hablan castellano. ¿Cómo incidir en que ellas identifiquen un factor de riesgo durante su embarazo? ¿Cómo hacerles saber a ellas que cuando identifiquen un factor o un síntoma deben de acudir a la partera o algún médico o algún especialista en salud? Una vez que ya identificamos la problemática y ya conocemos a quién le vamos a hablar, evidentemente tenemos
que volcarnos a ver cómo llevarle ese conocimiento o esa información. No será a través de una plataforma tecnológica, no necesariamente será a través de un folleto, porque quizá pues las mujeres no saben leer o escribir o no les estamos hablando en su lengua, sino tendrá que buscar un mecanismo que bajo su cultura les permita a ellas hablarles en un diálogo cercano y les permita conocer cuáles son las ideas básicas que ellas deben de conocer sobre el embarazo y sobre los riesgos. Y bueno, una vez desarrollado este ejercicio, pues ver si estamos incidiendo. Evidentemente, con este problema de la mortalidad materna no será una cuestión que podamos conocer de manera tan rápida, pero lo que sí podemos conocer es si las mujeres ya saben en dónde está una partera a la que pueden acudir, o dónde está su clínica más cercana, o acuden a una serie de revisiones o a distintas, digamos, ventanillas para recibir un tratamiento. Y aquí también, quizá puedo pecar de idealista, pero creo que estos proyectos sirven. Actualmente estamos desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Memoria y Verdad. Quizá algunos de ustedes lo hayan escuchado. Es un proyecto que, bajo el contexto nacional de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo que busca hacer es socializar a distintas audiencias qué es lo que está sucediendo en el país. Esos temas tan sensibles y tan necesarios de conocer no son tan accesibles como quisiéramos. Y yo creo que quizá en un espíritu de, pues no sé si de supervivencia, el propio ciudadano prefiere no enterarse de lo que está sucediendo. Y las propias autoridades quizá prefieren pues no reconocerlo. En ese sentido, queremos o estamos trabajando ya en la investigación de 15 casos en una primer fase. Estamos trabajando con la revista MX, con el colectivo de periodistas de a pie, con algunos investigadores, con varias organizaciones de la sociedad civil y académicos, a fin de integrar las mejores investigaciones, las más completas sobre estos casos. Y ahí, si bien queremos tener disponible como una biblioteca digital, hay de hecho ya varios periodistas que me han contactado comentándome que ellos han hecho investigaciones sobre estos casos y que estarían dispuestos a facilitar la información, porque como ustedes lo saben, cuando ustedes se enfrentan a realizar una solicitud de acceso, ustedes reciben la información y quizá eso deriva en alguna publicación, pero no necesariamente esta inversión que ustedes ya hicieron, pues tiene todo el impacto que podría tener, ¿no? Entonces, varios de los investigadores que ya han realizado ya sea solicitudes de información u otro tipo de investigaciones, pues están dispuestos a compartir su información. Esta biblioteca digital no solo será una biblioteca de expedientes que permitan a cualquiera explotar esa información y hacer investigación, sino también queremos hablarle pues a las distintas audiencias. Para ello, buscaremos realizar una serie de cortometrajes, vamos a trabajar con cineastas, con historiadores, porque lo que queremos es socializar el conocimiento e incentivar a que se generen lo que llaman las garantías para la no repetición. La falta de memoria y el olvido de este tipo de incidentes y de muchos otros nos condena a su repetición. Solo conociendo qué es lo que ha sucedido, podemos presionar a que, a desincentivar, ¿no? O a que al menos sea más costoso el hecho de que ocurran este tipo de violaciones.
Bueno, aquí solo comentarles que, pues si bien ya estamos trabajando en el desarrollo de la investigación, aquí sí comentaría que este primer esfuerzo de investigación y de análisis, pues será puesto a través de una plataforma tecnológica. Pero nuestra intención no es quedarnos ahí, sino después vincular distintas actividades con museos, con universidades, con distintos sectores o a nivel internacional, de tal manera que este conocimiento y este esfuerzo se socialice. Y bueno, finalmente, en lo que respecta, pues sí, como a cómo hacer que las distintas autoridades trabajen bajo esta lógica de transparencia proactiva, pues vamos a seguir un camino muy similar al del modelo de gobierno abierto. Con esto terminaría yo, y yo creo que justo hay más preguntas que respuestas, hay más desincentivos y más retos que quizá propuestas de cómo vencerlos. Sin embargo, justo creo que estamos en el momento de reconocerlos, de reconocer todo lo que tenemos que, todos los desafíos que tenemos que enfrentar y el ir trabajando de manera conjunta, y aquí para nosotros es muy importante trabajar con todos los que se quieran sumar, con todos los distintos sectores e incluso facilitarles este trabajo. Este proyecto de conocimiento público, el proyecto Memoria y Verdad, justo es una primera experiencia en este sentido. Dado que participan varios interesados que ni siquiera están en el país, o incluso en el país, pero participa, por ejemplo, el Centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, ¿cómo lograr que su participación no implique un costo? Que no tenga que estar viniendo, que no tenga que estar pues derivando en una carga de trabajo para ellos. La idea es aprovechar su conocimiento, su asesoría, pero nosotros facilitarles todo esto de tal manera que, pues, que muchos más se puedan sumar. Y bueno, este es el primer ejercicio de conocimiento público. De alguna manera hay mucho por hacer en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de medio ambiente, en el tema de trabajo, cómo ayudar a que las personas que quieran ejercer su derecho de jubilarse puedan hacerlo. De alguna forma hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que empezar, ¿no? Por algo. Y bueno, no sé si tengan algún comentario o pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Por su parte, ¿cómo sería el impulso, por ejemplo, a nivel ayuntamientos para aplicar el esquema de gobierno abierto? No sé si sea alguna junta reguladora, algún comité, o cómo sería. También me interesaría saber en los estados. En estos ejercicios que les comentaba, que actualmente son 12 y posiblemente concluyamos con 15 este año, no solo participan autoridades del estado. Hay algunos donde estamos trabajando con alcaldes, con presidentes municipales, hay otros donde estamos trabajando con parlamentos locales y queremos o vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para trabajar con un poder judicial de un estado. La idea es justo llevar a la práctica pues estos modelos y nosotros mismos enfrentarnos a la realidad que todos conocemos. ¿Cómo hacer que aquellas instituciones o aquellos servidores públicos que no están tan familiarizados con estos temas, que no han avanzado tanto como como la federación quizá lo ha hecho en algunos sectores, cómo hacer que puedan aplicar ejercicios de gobierno abierto? Estos ejercicios van a realizar 3 cosas: instalar algo similar al secretariado técnico que tenemos con la Alianza para el Gobierno Abierto, donde participa el órgano garante como facilitador, participa la sociedad civil, y ahí nos estamos asegurando que sea una convocatoria pública y abierta y que incluso pues vayamos a pedirles que participen, ¿no? La idea es pues que estos ejercicios o primeros ejercicios puedan darnos mucha experiencia de cómo hacer que funcionen, y participan representantes de las autoridades. En el caso de Morelos, por ejemplo, también participa el sector empresarial.
Una vez que ya está conformado este secretariado técnico, ellos van a elegir 5 cosas, 5 compromisos tangibles y muy concretos sobre los cuales tienen que trabajar. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es no solo asesorar y facilitar, sino acompañar los procesos y pues tratar de ver que se cumplan los compromisos, y si no se cumplen, pues que estudiar qué fue lo que no, o sea, cuáles fueron las condiciones que llevaron a que no se cumplieran, cómo podemos facilitar que estos ejercicios sean efectivos, ¿no? No sé si respondí. Es sobre este mismo tema. Comentaste que en esta serie de ejercicios no se pudo realizar en Puebla. ¿Podrías ampliar un poco más sobre cuáles fueron los motivos por los cuales no se pudo hacer? Sí, en el caso de Puebla, pues originalmente había un interés por parte del órgano garante y del gobierno estatal y municipal de la capital de Puebla. Se realizó una invitación a algunas organizaciones de la sociedad civil, pero bajo nuestra óptica no se estaba asegurando una participación abierta de todos los sectores de la sociedad civil que querían participar. No se mostraron las constancias correspondientes que nos permitieran saber quiénes habían tocado la puerta para entrarle al proyecto. Y pues en tal caso, si todos los que habían tocado la puerta pues estaban participando. Al no tener nosotros certeza sobre estas condiciones, preferimos posponer el ejercicio. Bueno, pues muchas gracias.